Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a este foro académico, al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, por darnos la oportunidad de abordar un tema de importancia nacional, tomando en consideración que hablamos de la seguridad de todos los panameños. El título de la presentación es el impacto del proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos en la lucha contra las finanzas del crimen organizado transnacional. Contrario a lo que se ha dicho, de que es una jurisdicción que violenta los derechos constitucionales, quienes violentan los derechos humanos y los derechos constitucionales son aquellos que viven del delito, aquellos que afectan la seguridad de la colectividad, aquellos que día a día promueven la violencia en todas sus manifestaciones y que esos bienes, producto de esa actividad criminal, no gozan de legitimidad ni pueden gozar de protección constitucional. Sino que me diga alguien aquí, aquel que roba un banco y que por alguna razón con la muerte se extingue el proceso penal, esos dineros que son obtenidos de manera ilegal pueden gozar de protección constitucional. ¿Quién levanta la mano y me dice que gozan de protección constitucional? Nadie. Entonces, efectivamente, el Estado panameño adolece en estos momentos de un mecanismo de persecución criminal que garantice que esos dineros mal habidos sean recuperados a favor del Estado y que con ellos, debidamente administrados, se puedan promover programas de prevención, programas de rehabilitación y resocialización efectiva de los privados de libertad o aquellos en conflicto con la ley y generar políticas públicas orientadas a la prevención del delito, en el entendido que estas personas que por alguna razón han delinquido tienen la necesidad de contar con ese soporte del Estado que les permita generarse un proyecto de vida. Okay. Pasemos a ver el índice de la presentación. Una coordinación interinstitucional, instrumentos jurídicos internacionales. ¿Por qué es necesaria una ley de extinción de dominio de bienes ilícitos? La definición, generalidades del proyecto de ley de extinción de dominio de bienes ilícitos, objetivos que persigue la extinción de dominio de bienes ilícitos, contenido del proyecto presentado ante la Asamblea Nacional, países que la han adoptado y resultados de la aprobación de esta ley. De igual forma, contrario a lo que se especula y se ha dicho en la opinión, ante la opinión pública, de que es un documento extrapolado de una realidad ajena a la nuestra, yo les puedo señalar que personalmente, junto a abogados del órgano judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio Público y asesores que formaron parte del Ministerio Público de Colombia, de la Administración de Justicia de Guatemala, Honduras, por espacio de 1 año y medio trabajamos en la redacción del documento propuesto ante la Asamblea Nacional. Un documento que reúne las mejores prácticas de países que cuentan con esta herramienta de persecución criminal, seguramente con sus campos de mejora, porque si no lo hemos podido observar hasta el día de hoy, el derecho penal no ha podido lograr la disuasión de la acción típica antijurídica culpable de quienes cometen un delito. Entonces, de igual forma, el Estado tiene la responsabilidad de buscar y complementar esos instrumentos que garanticen la paz y la convivencia sana y armónica de la colectividad, y hacia allá apunta este proyecto de ley. Dentro de los instrumentos jurídicos internacionales que fueron
tomados en consideración para la redacción de este documento están las convenciones de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional de Palermo, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Gafi y la Ley Modelo sobre extinción de dominio de Naciones Unidas. Con estos instrumentos, nosotros buscamos garantizar la sostenibilidad y la prevalencia del debido proceso que debe garantizarse en todo momento, tomando en consideración que es una jurisdicción novedosa y que sería una jurisdicción autónoma. Y cuando decimos una jurisdicción autónoma, entendiendo que si bien se habla de bienes ilícitos, no se habla de un proceso penal como tal, se habla de un proceso in rem, un proceso dirigido contra los bienes obtenidos ilícitamente o destinados de manera ilegal. No, la anterior, por favor. Dentro de la definición, no, adelante, por favor. Dentro de la definición, no, por favor, la anterior allí. Veamos lo que dice la definición de extinción de dominio como una consecuencia jurídica patrimonial consistente en la pérdida a favor del Estado de la titularidad de los derechos sobre los bienes de origen o destinación ilícita. Y decimos sobre la titularidad porque dentro de ese proceso se busca darle la oportunidad de contrariar lo manifestado, lo investigado por el Ministerio Público, de quien reclama la titularidad de ese bien y que demuestre que fue obtenido de manera lícita o ha sido destinado de manera lícita. Tomando en consideración lo que dice nuestro artículo 47 y 48 de la Constitución Política de Panamá, que establece el derecho a la propiedad entendida que fue obtenida legalmente, y me voy a referir textualmente a lo que dice nuestra Constitución. Dice el artículo 47, se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley por personas jurídicas o naturales. Pregunto, si hay un bien obtenido por la trata de personas, por secuestro, por extorsión, por robo o cualquiera de los delitos contemplados en el catálogo de delitos de nuestro Código Penal, ¿puede gozar de legitimidad o de protección constitucional? ¿Quién me levanta la mano nuevamente y me dice que sí? Entonces, bajo esas circunstancias, el decir que es una ley que va a violentar los derechos de las personas, preocupados deben estar quienes han hecho del delito su modo de vida, definitivamente, y que las nuevas generaciones y quienes intentan hacer de la violencia el modo de vida, de perpetuar la violencia, la intimidación, el acoso, la corrupción, entiendan que el delito no paga. Porque si no, no estuviésemos los presentes formándonos, educándonos y generándonos una oportunidad de ser hombres y mujeres de bien, productivos, con las limitaciones propias de las capacidades que hemos ido desarrollando para obtener los bienes que cada uno de nosotros en el transcurrir de su vida puede tener. Y lo que se vende de una u otra manera a través del narcotráfico y delitos conexos es que usted puede ostentar, puede proponer, puede corromper y socavar la institucionalidad a través de bienes ilícitos que no gozan de legitimidad ni de protección constitucional. Entonces los estados, preocupados por esa situación que nos aqueja y en donde hermanos países de la región viven en la actualidad bajo un estado que se puede considerar inclusive un estado fallido porque las autoridades tienen vetado entrar a algunos lugares, lo cual no ocurre en nuestro país. No ocurre y también lo he manifestado en diversos foros. ¿Por qué esperar transitar por esos momentos que nos lleven a vivir en un estado de angustia, de temor, en donde cualquiera puede ser víctima de una bala o de un proyectil perdido? Porque también es de reconocer que aún teniendo escoltas, las balas no tienen ojos.
y cualquiera puede ser víctima de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Si no, veamos lo que ocurrió hace unos días en México, en donde 18 personas, entre esos 2 autoridades del país, una diputada y un alcalde, fallecieron. Entonces, le preguntaba yo, haciendo memoria y un recorrido de la experiencia que hemos ido adquiriendo a través de estos años de estudio, de análisis, de redacción, de diálogo con compañeros, colegas de otras naciones, del por qué tuvieron la necesidad de incorporar al marco jurídico la extinción de dominio, porque estaban destinados a extinguirse. Bajo esa premisa, nosotros advertimos con la responsabilidad que nos ha caracterizado en esta administración de señalar la importancia de que Panamá cuente con esta herramienta de persecución criminal y se pueda debatir sobre los artículos que deben garantizar un debido proceso, que deben de garantizar la defensa efectiva de quien reclama la titularidad y que deben de garantizar transparencia y evitar que pueda ser utilizada como instrumento de persecución política, porque también ha sido una de las grandes interrogantes y cuestionamientos que han tenido respecto a la posibilidad de que sea utilizado como instrumento de persecución política. Y en ese sentido hemos señalado que nuestro Código Penal establece la simulación de hecho punible. Y aún así, la Administración de Justicia pudiera verse empañada por la mala aplicación de la ley por personas que desconocen que tienen que ceñirse a procedimientos fundamentados en el debido proceso, que garanticen el derecho a defensa, que garanticen el respeto a las garantías constitucionales establecidas en nuestra Carta Magna. Dentro de las características de este proyecto, es independiente de los resultados del proceso penal. Y se advierte que es independiente porque pudiera ser que en la jurisdicción penal aquel procesado, investigado, sea declarado no culpable, pueda tener los medios de prueba que garanticen la no responsabilidad del señalamiento o de la investigación que se persigue contra él. Sin embargo, no significa que los bienes que se cuestionen hayan sido obtenidos de manera legal. El mejor ejemplo que pudiéramos señalar en el caso de una persona que fue declarada inocente en nuestro país, el caso del señor Guzmán, Murcia Guzmán, y la pregunta que cabe señalar, ¿los bienes gozan de legitimidad sabiendo que hay un recorrido y un tránsito que no justifica o que pudiera garantizar que no fueron obtenidos legalmente? Seguramente no. O tendría la oportunidad de demostrar que efectivamente fueron obtenidos de manera legal. Porque se invierte la carga de la prueba, como muchos señalan. Sí, efectivamente. Porque no es el Estado el que tiene que demostrar la legitimidad o no del bien. Quien lo tiene que hacer es aquel que quiera hacer uso, usufructo o el derecho de mantener esa titularidad que lo hace dueño legítimo de un bien que reclama como suyo. La extinción está dirigida a instrumentos, productos, valores que carecen de legitimidad y no pueden gozar de protección constitucional, porque veamos lo que dice el artículo 48. La propiedad privada implica obligaciones para su dueño por razón de la función social que debe llenar. Vuelvo y le pregunto al auditorio, ¿qué función social puede llenar una casa que ha sido utilizada con caletos de droga, con paredes con doble fondo, pero que el Estado, en la actualidad, hasta que no se determine la responsabilidad penal de los procesados, no puede hacer uso de ellos? Y entonces aquí el tema también a debatir sería la oportunidad que tiene el Estado de hacer un uso
inmediato de esos recursos que muchas veces al transcurrir el tiempo se deterioran y que les dificulta a las autoridades poder administrar y mantener como corresponde, porque el Estado no es el mejor administrador de los bienes. Lamentablemente es así. Y en la experiencia de la República de Colombia, ellos, en el recorrido que han tenido a través de los 25 años que tienen aproximados de tener la legislación, lograron incorporar la sociedad de activos especiales. Interesante mecanismo de administración, porque funciona como una empresa privada, con las características propias de un manejo a través de una gerencia, a través de un responsable directo de la administración, de la venta, de la promoción, del control de calidad, de mantener la operación de una empresa que tiene empleados que, de no ser de esa forma, pudieran ser liquidados o, en el peor de los casos, cesados sin derecho a ninguna contraprestación después de haber sido intervenidos por el aparato estatal en función a la actividad ilícita a la que pudieran hacer referencia dentro de las investigaciones producto de la extinción de dominio. Entonces, esa sociedad de activos especiales le permite la venta anticipada y la enajenación temprana de estos bienes que pueden ser vendidos para evitar su deterioro en caso de ser necesario y lograr la utilización en tiempo oportuno de estos dineros para beneficio del país. ¿Por qué es necesaria una ley de extinción de dominio? De acuerdo a los últimos informes de Naciones Unidas, se habla que las actividades criminales y delictivas en el mundo representan alrededor del 4% del Producto Interno Bruto mundial, es decir, 3.75 trillones de dólares, lo cual permea, como señalé al inicio de mi intervención, la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, la expansión de las actividades criminales que vemos a diario en nuestro país, inclusive en lugares que antes se consideraban seguros. ¿Por qué? Por ese desplazamiento geográfico de la violencia. Y decimos desplazamiento geográfico de la violencia tomando en consideración que quienes han hecho del delito su modo de vida y que buscan esa oportunidad de recreación, porque como seres humanos buscan dentro de esa capacidad y esa necesidad que tienen como seres humanos de recrearse, asisten a estos lugares y generan un desplazamiento de la violencia producto del asedio, producto de la lucha por el control de las drogas, por el control de la banda o del grupo criminal que tiene a su haber el manejo de recursos económicos y que es conocido que muchos en esa búsqueda de satisfacción personal, de reconocimiento en sociedad, intentan hacerse de estos dineros y de estas posiciones, pero en el ámbito criminal, para generarse momentos de recreación familiar, muchas veces. Pero, insisto, bajo el asedio de la banda contraria, entonces trasladan la violencia a estos lugares de recreación que son considerados seguros, lamentablemente. Asimismo, el lavado de activos representa entre el 2 y el 5% del Producto Interno Mundial, es decir, 1.88 y 4.7 trillones de dólares. Y muchos de los que estamos aquí seguramente pudiéramos analizar, pero ¿y qué hacen las autoridades contra eso? Para nadie es un secreto que la oferta de la droga aumentó, porque si muchos desconocen, lamentablemente, el famoso Plan Colombia, que abordaba la erradicación de los cultivos, fracasó, y por ende se habla de que la producción se cuatriplicó y más, hablando de alrededor de 1.000 millones de toneladas aproximadamente, de las cuales Panamá en el último año solamente logró
127 toneladas, que por el peso pudiera ser alrededor de 140, pero que es una mínima porción de lo que realmente puede estar transitando y lo que significa con ello el movimiento de armas, el movimiento de dinero, la lucha y disputa por el control de estas organizaciones, que lleva inclusive en algunos países a encontrar cuerpos desmembrados colgados en el puente. Y en estos días le consultaba a un colega cómo nos veríamos nosotros viviendo una experiencia como esa. Porque si no lo han advertido, se les fue de las manos. Cuando despertó el país, lamentablemente estaban totalmente descompuestos, con autoridades que son víctimas de la corrupción, que aun cuando se quieren salir, el mensaje es que amanecen desmembrados, policías desmembrados, en donde el ejército tuvo que intervenir para hacer el uso legítimo de la fuerza contra aquellos que intentan perpetuar sus actividades dentro de una sociedad que demanda paz y convivencia social armónica. Entonces nosotros, preocupados por eso, es que advertimos sobre la necesidad de incorporar al marco jurídico panameño la extinción de dominio de bienes ilícitos. Hagamos un recorrido por las generalidades del proyecto, en donde vemos que es un proceso patrimonial porque, como dije al inicio, es dirigido contra los bienes. No se busca una pena, porque no hay una persona imputada, hay un bien bajo investigación que se tiene que demostrar la licitud en su obtención. Es completamente autónomo de la responsabilidad penal, se garantiza el derecho a propiedad contemplado en el artículo 47 y 48 de la Constitución Política, diferente a la expropiación porque la hace el Estado, es de orden público o de interés social. Y en nuestra Constitución, en el artículo 30, está establecido que se prohíbe la confiscación. Como tal, nosotros, viendo la experiencia y evitando transitar por esos momentos difíciles, apostamos a que esto complemente. Decimos complemente porque definitivamente en la dinámica criminal entendemos que el delito no desaparece, el delito se transforma, muta. Me preguntaban hoy en la mañana, ¿qué está sucediendo con el tema de los hurtos, con el tema de los robos a las entidades bancarias? Y lamentablemente señalaba que qué difícil es luchar contra la conspiración interna, qué difícil es luchar contra aquellos que aún siendo representantes de la ley sean víctimas de estas organizaciones que permean la corrupción a través de dineros obtenidos del tráfico ilícito de droga, a través de la extorsión, del secuestro y otros tipos penales. La extinción de dominio de bienes ilícitos se da por sentencia judicial, porque también había la interrogante de cómo se genera ese proceso. Bien, para todos los colegas abogados y los que se están formando como futuros abogados, tengan presente que se respeta el debido proceso. Nosotros aspiramos a que haya un proceso legítimamente constituido. Y es más, los invito, ojalá los aquí presentes puedan asistir a los debates que se están generando en la Asamblea Nacional, porque lamentablemente tengo que señalar que aun cuando hemos buscado sensibilizar a estos espacios, llegamos los mismos, quizás los preocupados legítimamente que estamos formando parte del equipo de gobierno hoy, pero como lo he dicho, yo mañana puedo estar sentado como ustedes, siendo un abogado litigante más, un ciudadano más, que puedo ser víctima del delito y yo no quisiera verme envuelto ni quisiera ver a un familiar y ni a ninguno de ustedes por no tomar decisiones tempranas que ataquen las finanzas, que debiliten ese músculo financiero, que debiliten esa capacidad de expansión y de corrupción que tienen a través de estos dineros mal habidos. Competencia desleal, estimados colegas. Resulta que usted con mucho esfuerzo monta un pequeño buffet, pero al lado, de repente de la noche a la mañana llega
Nico Fernández. No, aquí no hay ningún Nico, espero. Cualquiera que sea. Vamos a ponerle cualquiera que sea, de denominación cualquiera que sea. Y usted con mucho esfuerzo ha montado su firma, pero llega cualquiera que sea y le monta una imponente oficina y todos los días llega con un Maserati y obviamente que la marca vende, sino como yo le digo a mis estudiantes, ¿por qué se habla del pregón estamos caros? Porque la marca vende, la marca genera aceptación, la marca genera un estatus, pero que muchos lo hacen de manera ilícita, lamentablemente. Entonces usted, que se ha esforzado toda una vida por tener un pequeño buffet, se ve afectado por la competencia desleal de quien ha hecho el delito sumo de vida, tiene recursos para disponer a diestra y siniestra, y usted no puede garantizar competir de manera legal contra una persona que a todas luces recibe dinero de manera ilícita, exponencialmente. Existe el derecho a la contradicción, no la defensa, porque no existe una persona dentro del proceso, es un bien el que se afecta. Eso es importante y fundamental, que se entienda que hablamos de un proceso dirigido a los bienes, títulos, valores que son producto de un ilícito. La extinción de dominio es declarativa, porque se declara algo que ya sabemos por ser de orden público y de interés social. La persona no es dueña y no puede ser dueño alguien que no obtuvo algo legítimamente, jamás puede gozar de legitimidad de algo que no fue obtenido legalmente. Entonces, bajo ese presupuesto, nosotros apostamos a que la extinción de dominio, administrada de forma correcta, genera un impacto directo sobre las finanzas de la criminalidad organizada. El paso del tiempo no sana la extinción del dominio del bien de origen o destinación, ni tampoco la sucesión del bien. Yo robo un banco y yo le heredo a mis hijos eso. ¿Hay legitimidad y protección constitucional bajo el conocimiento de que no fue obtenido legalmente? Usted, colega, ¿qué me dice? ¿Sí hay o no hay? No hay, definitivamente que no hay. Entonces, bajo esos presupuestos es que tenemos que entender y ver con luces largas lo que nosotros estamos evitando. Y que lamentablemente, insisto, se intenta desconocer que es legítimo el derecho de buscar la seguridad de la colectividad. Los buenos somos más. ¿Y quiénes garantizan realmente que podamos gozar de seguridad? Las autoridades en función. Interesante el punto 8. ¿Sabían ustedes que nuestro ordenamiento jurídico tiene contemplado la extinción de dominio de bien ilícito en el artículo 1143 del Código Civil? Que me permito leer textualmente, está ahí. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato. Puede alegarse por todo el que tenga interés en ello. Puede igualmente pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por la prescripción extraordinaria. ¡Qué belleza! Pocas veces aplicada por la forma de interpretar la norma y pudiera decirse que por desconocimiento en algunos casos, aun cuando está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces no es una idea copiada de otra legislación como se ha intentado decir. Como ustedes pueden ver, es un trabajo metódico que se desarrolló con profesionales de las diversas instituciones que di a conocer al inicio de mi intervención y que generaron este proyecto. Dentro de los objetivos está el desarrollar programas y proyectos de prevención, fortalecer la persecución criminal y la administración de justicia, resarcir el daño causado a la sociedad por el crimen organizado. Pongo el ejemplo en algunos foros de la ciudad de los niños y las niñas en Honduras,
que alberga alrededor de 900 a 1000 niños en condiciones de riesgo social, en donde se les genera un proyecto de vida, se les paga su colegiatura completa, los 12 años de estudio, primario y secundario, con su comida, y se promueve la paz social, generarle a estos niños la oportunidad de ser hombres y mujeres de bien, debilitar su capacidad de expansión, minimizar su capacidad de reclutamiento. Día a día vemos que organizaciones criminales utilizan a los menores de edad para generar violencia en cualquiera de sus manifestaciones, ni decirles cuánto cuesta la vida de una persona muchas veces, sobre pretextos de iniciación en la carrera delictiva. ¿Con qué dinero? Con los dineros producto del narcotráfico y los delitos conexos. Buscamos reafirmar nuestro compromiso ante la comunidad nacional e internacional en el combate contra la criminalidad organizada. El contenido de la ley en cada uno de los acápites presentados a la Asamblea Nacional se establece en el capítulo 1 las normas sustanciales, seguidamente las normas procesales, las garantías procesales, los recursos, las notificaciones, el procedimiento, las medidas cautelares, las pruebas, las nulidades. Fundamental y maravilloso el artículo 9, la conservación, mantenimiento y disposición de los bienes de extinción de dominio. Como señalé anteriormente, esa venta anticipada, esa enajenación temprana, evitaría que al final de un proceso tengamos fósiles que retornar, como le digo yo, fósiles, porque muchos de estos bienes se deterioran a tal punto que realmente pasan a la historia y que estos dineros bien administrados pueden servir para el desarrollo de programas de prevención y otras obras de interés social. La cooperación internacional y los artículos transitorios. Dentro de los países, puedo señalar República Dominicana, un país que tiene a su haber una importante actividad turística. Logró la incorporación hace unos días, el 28 de julio del 2022, de la extinción de dominio de bienes ilícitos. Con lo cual se une a esos países de la región que están buscando combatir de manera frontal y contundente la criminalidad organizada en cualquiera de sus manifestaciones. Guatemala, Ecuador, El Salvador, México, con una ley que lamentablemente no es el mejor ejemplo para quienes quieran utilizar y decir que constitucionalmente ellos tienen una legislación de extinción de dominio, tienen las consecuencias que vemos en los medios noticiosos y lo que logramos conocer. Imagínense lo que no logramos ver atrás de esa violencia que generan estas organizaciones que han hecho del delito su modo de vida y de convivencia normal, y que quien intenta ponerle el control desaparece. Se acaba el tiempo. Sí. Muchas gracias. Qué bueno.